ya comenzamos este segmento de Quiero ser tu representante junto a Nereida Acosta. Nereida, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien, un poquito agripada, no me ha soltado Marcela, no sé qué es lo que pasa, pero tengo que revisarme las defensas, la verdad. Pero hoy con un invitado especial y así que estás muy contenta. Ay, sí, estoy feliz porque justamente esta sección de Quiero ser tu representante, quisimos aprovechar el tiempo del feriado de Semana Santa para mirar de qué manera a través de los hombres Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quiere ser nuestro representante. Y obviamente quisimos traer un invitado que conoce el tema, que es una persona que está dedicando su vida al servicio de Cristo a través de una de las congregaciones más sanas, bíblicamente hablando, que es la Iglesia Bautista Internacional IBI. ¿De qué se trata, Marcela? Él es el pastor o el anciano Enrique Crespo. Bienvenido. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, gracias por invitarme a su programa. Aquí estamos bien y contentos de estar en medio de ustedes. Dispuesto a contestar lo que ustedes nos preguntan. Usted no es ningún anciano. Sí. Explíquenos un poquito eso para que todos podamos entenderlo mejor. Sí, en términos biológicos, por lo menos en estos tiempos contemporáneos, no soy anciano. Quizás hace unos años atrás, sí, una persona de mi edad hubiera sido considerado un anciano, quizás en la edad media o algo así. Pero en estos tiempos contemporáneos no. Gracias a Dios, todavía estoy en la juventud, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aquí lo que estamos hablando es de un título, de un título eclesiástico sacado a la luz de las Escrituras. El término pastor, obispo o anciano son términos similares, intercambiables, que señalan una función o funciones de una misma persona. O sea, pastor es alguien que pastorea ovejas, el anciano es alguien de experiencia, el obispo es un sobrevedor, alguien que está velando por encima de la grey, viéndose de su cuidado. Entonces las tres describen esos términos. En nuestro caso particular, la Iglesia Bautista Internacional, pero en nuestro caso particular, nosotros hemos señalado como anciano aquella persona que aún no ha sido ordenada oficialmente como pastor, que es mi caso. Bien. Muy bien. Enrique, estamos y quisimos hacer esta invitación aprovechando este asueto de Semana Santa y una forma, diría yo, un tanto reflexiva o así sería el término correcto, Marcela, de por qué este tiempo y ver hasta cierto punto cómo también las personas han tomado este tiempo que se llama Semana Santa para volverlo algo todo lo contrario a una Semana Santa. ¿De dónde surge? Vamos a conocer primero de dónde surge este tiempo de Semana Santa y por qué. El término Semana Santa es conocido así dentro de la cristiandad. Cuando yo me refiero a cristiandad, quiero decir a toda aquella rama que se considera cristiana, independientemente de si lo es o no en ortodoxia, en su arraigo bíblico, vamos a llamarlo así. Entonces, dentro de la cristiandad, dentro de esta cultura occidental, se ha denominado Semana Santa al recordatorio, a la remembranza de una semana en particular que se calcula alrededor del 30 después de Cristo, donde el pueblo judío celebraba la Pascua. Por eso es que en algunos sitios también se recuerda la Pascua. Y ahora inclusive se recuerda también la Pascua de Resurrección. Hay personas, nosotros mezclamos el término Pascua con Navidad, pero realmente ahora es que se celebra la Pascua. Ese término Pascua en judío, en hebreo, no significa lo único que significa es dar un brinco, un salto sobre algo. Y hace una recordación también de la salida de los judíos de Egipto, cuando el Señor les pidió al pueblo que sacrificaran un cordero, pusieran sobre los dinteles de la puerta esa sangre como un recordatorio de que ahí había pueblo de Dios y que el ángel de la destrucción de Jehová que estaba pasando por Egipto en ese momento diera un salto, una Pascua sobre esa casa. Entonces el Evangelio de Juan nos dice, abriendo, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Hacer ese Cordero, ese sacrificio por la Pascua, para que la ira de Dios
justa por nuestro pecado, que es algo que al día de hoy debe de sonar radical, extremo, fuera de contexto para nuestra cultura occidental y posmoderna, pero realmente así es como lo pone la Biblia, que todos nosotros somos pecadores y merecíamos el castigo de Dios. Sin embargo, por el sacrificio de Cristo, todo aquel que se apropia de su sangre, entonces viene esa Pascua, esa brinco por encima de nosotros, y nosotros tenemos acceso al perdón y a la misericordia divina y a tener una relación viva con Dios. Eso es lo que se debe de recordar en esta Semana Santa o Semana de Pascua. Inclusive el Señor fue tomado preso y sacrificado en una Pascua, precisamente. Exacto. El día de ayer la Iglesia Católica celebró lo que fue el Domingo de Ramos, que básicamente ahí es que comienza la Semana Santa. El viernes tendremos el Viernes Santo. ¿Qué se conmemora el Viernes Santo? El Domingo de Ramos comenzamos con la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Exacto. De hecho, esa última semana del ministerio de Cristo, estamos hablando que Jesucristo murió tenía alrededor de 33 años de edad aproximadamente. Él duró 3 años y medio, 3 años y medio de ministerio aproximadamente. Y estamos hablando que el 48%, casi la mitad del contenido de los 4 evangelios que hablan de su vida, se refiere a esa última semana de enseñanza. O sea, de 3 años y medio que él enseñó, casi la mitad de los evangelios se refieren, la mitad del contenido de los evangelios se refieren a las enseñanzas de esa última semana. Por lo tanto, el Domingo de Ramos, eso fue lo que se conmemoró, o se recordó, la entrada de Cristo a Jerusalén, cuando la gente le comenzó a recibir como el Mesías prometido, como ese Mesías que iba a implantar el reino de Dios aquí en la tierra, según lo que ellos entendían que iba a ser en ese momento de liberación de los opresores. Y lo saludaban con ramos de palma. Lo saludaban con ramos de palma. Sin embargo, el viernes, que es el momento donde se celebraba la Pascua, donde se hizo esa cena, donde se hacía una cena con panes sin levadura, donde se recordó, donde Cristo dejó sentado que el partimiento del pan iba a recordar ese sacrificio de Él en la cruz del Calvario, y el participar del vino iba a recordar esa sangre derramada por Él. Él entró a Jerusalén sabiendo plenamente lo que Él esperaba. Que no iba a salir. Que no iba a salir vivo, que era una muerte horrenda de crucifixión lo que le esperaba. Y ese Viernes Santo es cuando se celebra esa Pascua, cuando recordamos esa Pascua, ese momento clave, esa última cena, donde horas después Él fue tomado preso por una traición de Judas y al otro día pues condenado y crucificado. Crucifixión que, dicho sea de paso, es clave para nosotros los cristianos. Nosotros entendemos que ahí Cristo paga por los pecados nuestros. O sea, y es difícil que una persona pues se quede a solas con Dios, con su conciencia, y se encuentre perfecto delante de Dios. Entonces la solución a eso es la cruz del Calvario, donde Cristo paga por nuestro pecado. Sin embargo, el evento clave, además de la crucifixión, es el domingo de resurrección, porque el sacrificio de Cristo es visto como acepto delante de Dios. Nosotros podemos encontrar perdón por nuestro pecado y tener una vida nueva en Cristo, en la resurrección, que fue un evento que 30 años después invadió prácticamente todo el mundo occidental conocido en ese momento, en el Imperio Romano. 30 años después solamente, el suceso de que Cristo haya resucitado impactó a la sociedad hasta nuestro día. Por eso hay un antes y después de Cristo, ¿verdad? Amén, es así. Bueno, y como decía ella, Nereida, ¿por qué a veces se pierde ese momento de reflexión, ese momento, la gente se aleja de la iglesia, de la creencia, de las costumbres, y
empieza a programar la Semana Santa como una semana de vacaciones. Bueno, ¿Qué enseñanza le estamos dando a nuestros hijos y a las generaciones venideras, alejándonos de esta tradición, por llamarlo de alguna manera? la verdad es que nosotros hemos recibido, dentro del cristianismo, nosotros no hemos recibido un cristianismo, vamos a llamarlo así, aunque tenemos un cristianismo puro que podemos descubrirlo a través de las escrituras, pero también dentro de esa cristiandad nosotros hemos recibido muchas tradiciones, muchas ideas, muchas influencias. Y hay una parte que es cierta, o sea, muchas de estas creencias, por ejemplo, antes decían que si usted se bañaba en la playa se convertía en pescado. Sin embargo, con la invasión aquí de los norteamericanos, entre el 16 y el 24, muchos de estos infantes de marina norteamericanos se bañaban y la gente veía que no sucedía nada. Entonces muchas de estas ideas comenzaron a caer. Yo recuerdo mi abuela inclusive, Viernes Santo, y qué bueno que digo mi abuela y Viernes Santo, y aclaramos que yo como anciano no soy tan viejo, porque estamos hablando de hace poco, recién, relativamente, la década del 70. Mi abuela se levantaba en silencio el Viernes Santo, porque era un día de luto. Exacto. Y lo que pasaban por televisión era el manto sagrado. Música sacra. Música sacra y Ajá. música clásica, que también el Día de los Santos y Fieles Difuntos también se pone, y el pueblo por asociación entonces le dice a la música clásica, música de muertos, música de difuntos, precisamente por asociación. Sin embargo, todas estas ideas que nos han llegado han ido cambiando. Y hay parte de tradición. En un principio eran unas ideas por orden, ¿verdad? Sí. Quizás decían las personas, los ancianos, pero los ancianos de verdad, no se puede bañar porque se convierte en pescado. Era para evitar la fiesta, la ida a la playa. Entonces se creaba una historia para que la gente no lo hiciera. Entonces, ¿cómo se lograba en esa época algo? Con el miedo. No se puede comer cerdo. No se puede comer cerdo porque el cerdo es impuro, es esto, es lo otro y lo demás allá. ¿Por qué? Porque el cerdo en esa época era un animal que tenía muchas enfermedades, la triquinosis sobre todo, que la gente al comer cerdo se enfermaba. Entonces había que meter miedo para que la gente no lo hiciera. Y entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Que con meter miedo en algunas cosas para que no se hagan. Y después con el tiempo sí, esas costumbres se fueron perdiendo. Mire, la verdad es que nuestro Dios, el Dios del cristianismo, que es un Dios que debe ser respetado, pero realmente el miedo, eso se va con el tiempo. Por eso. Entonces, cuando el ser humano quizás hasta con buenas intenciones procura inculcar sus ideas humanas a través del miedo, eso con el tiempo se va a ir. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado en el tiempo es que el miedo se ha ido. Nosotros estamos ahora mismo viviendo en unos tiempos postmodernos donde hemos ido al otro extremo. La posmodernidad no cree en absolutos. Entonces, al no creer en absolutos, hemos pasado de ideas humanas inculcadas a través de tradiciones por miedo a un extremo, a no tener absolutos. Entonces ahora, como no hay miedo, simplemente nos convertimos en libertinaje. Y eso es peligrosísimo. Y eso es peligroso. Entonces, ¿qué resulta? Que el significado auténtico, original, de lo que era la Semana Santa, lo que era la Pascua, lo que era tener esa relación con un Dios vivo, pues se ha perdido. Se ha perdido hacia el libertinaje. Sin embargo, yo creo que si algo pudiéramos recomendarle a los oyentes y a cualquier persona con mucha humildad, de verdad, una sugerencia, es que tratemos de recordar o de regresar a la idea original de esa Pascua, de lo que significó la vida del Señor Jesucristo. Porque hay algo real, Cristo existió, hay documentación histórica de que Él existió, Él enseñó, Él sabía a qué venía. Entonces, ¿por qué alguien hizo eso? Es algo que podemos reflexionar. No importa si es en una playa, no importa si es en una montaña, porque hay formas también de vacacionar sin libertinaje. Claro.
en la playa, en una montaña, en donde sea. O sea, que sí realmente es válido que hemos visto algunas personas que han tomado este tiempo para irse de vacaciones con su familia, aprovechando el asueto. Pero es como usted dice, o sea, en sí irme de vacaciones no está mal lo que yo haga durante este tiempo. O sea, como sin ser legalistas y sin ser extremistas, vamos a decir, ¿cuál sería la mejor manera de que podamos vivir este asueto de una manera, vamos a decir, santa o de una manera que agrade a Dios? Si alguien tiene familia, que salga con su familia, que le dedique tiempo de calidad a su familia, a su esposa, a sus hijos. Si alguien tiene una Biblia en su casa, que la desempolve. Que hay muchas veces que la Biblia está guardada, pero que la desempolve. Que miren los evangelios, sobre todo los que relatan esta última semana, que miren los evangelios. ¿Qué fue lo que enseñó Cristo? Puede simplemente estar en una playa y levantarse una mañana y tomar un capítulo de la Biblia y leerlo, aunque sea por curiosidad intelectual, y ver qué enseñó Jesús de Nazaret, y ver qué fue lo que se dijo ahí, aunque sea por curiosidad, y después vaya a la playa, después vaya a donde sea, pero que pueda reflexionar y ver, quizás viendo las enseñanzas de ese rabino de Galilea, ese rabino judío, viendo lo que él enseñó, la profundidad de conceptos, de criterios, de ideas que él mostró, y cómo refleja la profunda necesidad del ser humano de tener una comunión con Dios, de llenar ese vacío existencial que tenemos, puede encontrar algo superior a unas vacaciones. Yo pienso que sí. No, y también el significado de esa muerte en la cruz, el significado de la muerte. Dígale usted cuál fue. Dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, algo muy fuerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Y eso era algo que fue inculcado al pueblo judío en cada uno de esos sacrificios. Es algo terrible. O sea, yo peco y tenía que matar un becerrito, tenía que matar una ovejita, tenía que matar. Era algo muy fuerte, impactado en lo profundo de la conciencia. Sin embargo, nosotros lo que ahora entendemos, al ver el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros entendemos dos cosas. Primero, que cuando nosotros violentamos la ley de Dios, cuando nosotros violentamos su precepto, pues estamos pecando y eso ofende a Dios. Sin embargo, Cristo Jesús vino para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Nosotros no podíamos pagar lo que merecía un Dios infinito y eterno, porque nosotros somos finitos, limitados. Y Cristo lo que hizo fue entonces, pagó Él lo que nosotros merecíamos. Entonces lo bueno que debe de haber es agradecimiento. Y lo que Él quiere es que le entreguemos nuestra vida a Él. Señor Jesucristo dijo, el que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El ministerio de Cristo es para aquellos que hemos considerado que somos pecadores, que merecemos que no merecemos, sino que necesitamos del perdón de Dios. Y eso es lo que nos recuerda la cruz del Calvario. ¿Usted cree que ahora, trayendo lo que estamos hablando a la realidad, no solo de República Dominicana, digamos que a nivel internacional, con tanta corrupción, con tantos sobornos, con tantas infidelidades, con tantas cosas que serían lo primero que harían, como usted dijo, ofender a Dios? En la vida nuestra de la actualidad, ¿también se perdió el miedo a Dios? Sí, yo creo que sí. La posmodernidad, al eliminar los absolutos, ya hemos perdido el temor a Dios, el respeto a Dios. Sin embargo, el ser humano se ha hecho más pobre con eso. Esta idea no es nueva. El paganismo antiguo trató de vivir sin una idea de Dios correcta, inventando sus propios dioses, y no le fue bien. O sea, es algo que durante 20 siglos, después de Cristo, nosotros no hemos visto que el ser humano le haya ido bien. No importa la escuela de pensamiento filosófico,
No importa qué religión se invente o qué forma trate de tratar de alcanzar a Dios. Que son diferentes caminos para llegar a un mismo punto, Pero ¿verdad? no le llega, no puede. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aunque pueda lucir fuerte la expresión, pero realmente le está dando un concepto de liberación al ser humano, de verdad. Mira, este es el camino que debes de seguir. Yo, tu creador, que te creé, sé cómo tú funcionas bien, y la forma como tú funcionas bien es esta. O sea que las disposiciones de Dios son liberadoras. Todo eso que usted ha mencionado esclaviza al ser humano. Nosotros, queriendo ser sabios, nos hemos hecho necios, como dice Romano. ¿Por qué? Porque la gente roba, miente, tiene amantes, etc. Sin embargo, no puede vivir libre. El que tiene amantes tiene que vivir una vida de mentira, tiene que estar escondiendo el celular, tiene que estar mintiendo. El que roba, no sé con qué cara podrá ver el titular si lo leen sus hijos, tiene que quitar. En fin, todo ese estrés que genera, porque por más que lo queramos justificar, ahí tenemos una conciencia, sabemos que está mal, porque por algo lo ocultamos. Entonces esa vida, esa doble vida, ese ocultamiento, ese estrés, esa culpa, ese saber que no estamos bien delante de Dios, nos consume, nos acaba y nos mata inclusive muchas veces hasta antes de tiempo. Y en la Iglesia Bautista Internacional, que es la que usted representa aquí el día de hoy, también se cree que, y no me gusta ni nombrarlo, al otro, ¿verdad? Que es el otro que está poniendo esas facilidades y ese dinero rápido y ese dinero fácil para hacernos caer. Sí, sí, la verdad que existe Dios y existe el otro. La Biblia menciona al otro, como usted bien lo ha dicho. Sin embargo, la Biblia plantea también que los enemigos del ser humano son tres. El otro, como usted ha mencionado, el mundo, este sistema cósmico que nos rodea, y nosotros mismos, el yo. Y quizás en números diferentes, quizás nosotros mismos primero por nuestras debilidades y por esa voluntad de conseguir cosas fáciles. Y de no tener, nosotros como seres humanos entendemos muchas veces que tenemos mejores ideas que Dios. O sea, Dios existe como para otra cosa, pero yo sé cómo vivir esta vida. Dios está bueno para los domingos, para quizá buscar una paz mental y psicológica, para tratar de levantar el ánimo, pero para el día a día, para cómo yo debo de ganarme la vida, para cómo yo debo de educar a mis hijos, para eso yo tengo otras mejores ideas que Dios. Sin embargo, los resultados que estamos viendo, que hemos visto durante 20 siglos y que estamos viendo al presente, cada vez peores, nos están desmintiendo. Y normalmente la historia, y perdón, porque yo me entusiasmé ahora. No, pero está bien, está bien. Normalmente Estos son temas historia apasionantes, realmente. tiene un movimiento, lo que llaman el movimiento pendular de la historia. Quizás estamos llegando a este extremo para volver al otro. Yo diría que la humanidad ha llegado a un extremo, sí es cierto. Y es verdad lo que usted dice, ese movimiento pendular se ha dado en diferentes ocasiones. Sin embargo, si estamos en un extremo, la idea no es llegar al otro. Bueno, pero por el camino es alcanzar, vamos cambiando. Exacto, es volver otra vez y llegar al origen, a lo que quiere Dios. O sea, nosotros estamos en un estudio de televisión ahora. Si a alguno de nosotros le dijera que se subiera en una de las cámaras de televisión para regresar a su casa, va a decir que está loco, porque esto no es un carro, esto es una cámara de televisión. La cámara ha sido diseñada para transmitir una imagen, no para llevarnos a la casa. Eso mismo pasa con nuestras vidas. El diseñador nuestro, Dios, nos ha diseñado para que funcionemos de una determinada manera mejor. Y lo mejor que podemos hacer como seres humanos es de volvernos de ese extremo y caer en el patrón original divino, en cómo Dios nos diseñó para que funcionemos en comunión con Él y con las personas que nos rodean. Enrique,
Se nos acabó el tiempo, nuestro director tiene rato haciéndonos señas, pero la verdad es que no quisiéramos terminar el programa. Esta sección se llama Quiero ser tu representante. En este momento, y creo que podemos hacer de cualquier lugar, cuando hablamos de Dios y traemos su palabra a un lugar santo, diríjase a todas esas personas que están detrás de la pantalla y en nombre de Cristo, ¿qué usted le diría para aprovechar mejor este tiempo de Semana Santa? Yo diría, quizás repetiría las palabras del apóstol Pablo, que como embajadores de Dios le decimos reconciliados con Dios. Aquel que profesa fe en Cristo y tiene algo que reconciliarse, que se reconcilie con el Señor. Que nunca se ha reconciliado con el Señor, que lo haga en estos días. Y si hay alguna persona con la cual nosotros entendemos horizontalmente, seres humanos, con los cuales tenemos que reconciliarnos, que también lo hagamos en esta Semana Santa. Bien, muchísimas gracias le damos al anciano Enrique Crespo por haber estado con nosotros, representante y miembro de la Iglesia Bautista Internacional IBI, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Nereida. Hasta el lunes que viene, si Dios lo permite, en este segmento de Quiero ser tu representante. Y ojalá todos tengamos el mismo representante, ¿verdad? Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes los despido solamente hasta mañana, siempre y cuando el Señor así lo disponga. Bye bye.